Prince2. Integrantes: Coral Carlos Nayir, Cornelio Izaguirre Tommy Renato, Cuadros Luyo Stephanie Paola, Fernández Bartolomé Carlos Brian, Tarqui Condori Yulisa Alexandra. La implementación de un nuevo método para la gestión de proyectos. En el estudio de referencia de los procesos, procedimientos y metodología del 2019, el 88% de los directores de proyectos estuvieron de acuerdo en que el entorno empresarial se ha vuelto más competitivo. Las organizaciones se esfuerzan por encontrar una ventaja competitiva siempre que puedan. Para hacer esto deben cambiar para mantenerse por delante de la competencia, para así sobrevivir y prosperar. Los proyectos y programas son la forma en que las organizaciones introducen el cambio, y Prince2, como el método de gestión de proyectos más ampliamente adoptado en el mundo, ayuda a las organizaciones a hacer precisamente eso. Una vez que la organización decide que Prince2 es el método más adecuado para gestionar los proyectos, surgen dudas acerca de cómo hacerlo y por dónde empezar. ¿Qué es Prince2? Prince2 es flexible y adaptable a cualquier tipo y escala de proyecto. Como Prince2 se puede gestionar desde construir un edificio, desarrollar un proyecto de transformación digital o ejecutar una campaña de mercadeo. Línea de tiempo. De 1975 a 1979 se desarrolló un método para la gestión de proyectos para tratar de hacer frente a los problemas que presentaban la mayoría de estos. De 1979 a 1996 desarrolló una reputación de ser demasiado difícil de mejorar, rígido y aplicable solo a los grandes proyectos, lo que llevó a cabo su revisión en 1996. De 1996 a 2009, Prince2 se convirtió en una de las metodologías más genérica y aplicable a cualquier tipo de proyecto. En el 2015 se centró en la entrega del producto o de servicio objeto del proyecto. En el 2017, la última y más reciente versión. Estructura organizativa. En la actualidad, Prince2 es administrada por Axelos Global Best Practice, empresa que se encarga de mantener el método, la documentación de mejoras prácticas y el esquema de certificación. Esta estructura consta de certifican a consultores, formadores, material de estudio, organización de formación acreditada y organización de consultora acreditada. La organización de formación acreditada está formada por formación y certifican a project managers, miembros de equipo. El Open Center certifican a project managers y miembros de equipo, y la organización consultora acreditada certifican a organizaciones y auditan proyectos. Diferencias del PMBOK y Prince2. El PMBOK se encuentra orientado a Project Managers, mientras que el Prince2 está orientado a todos los roles de gestión del proyecto. El PMBOK es de tipo descriptivo y el Prince2 es de tipo prescriptivo. Asimismo, el objetivo del PMBOK es la finalización del proyecto y la del Prince2 es la consecución del business case. El PMBOK describe las técnicas, mientras que el Prince2 hace referencia a las técnicas, excepto el PBS y la revisión de calidad. Finalmente, el PMBOK incluye la gestión de adquisiciones. Estructura del Prince2. El método Prince2 comprende 4 elementos integrados: principios, temas, procesos y el entorno del proyecto. Los principios. Primer principio, justificación comercial continua. Debe haber una razón justificable para ejecutar y administrar el proyecto. Si no es así, el proyecto debería cerrarse. Segundo principio, aprenda de la experiencia. Los equipos del proyecto Prince2 deben buscar y aprovechar continuamente las lecciones aprendidas de trabajos anteriores. Tercer principio, funciones y responsabilidades definidas. El equipo del proyecto Prince2 debe tener una estructura organizativa clara e involucrar a las personas adecuadas en las tareas adecuadas. El cuarto principio, gestión por etapas. Los proyectos de Prince2 deben planificarse, monitorearse y controlarse etapa por etapa. Quinto principio,
Administrar por excepción. Las personas que trabajan dentro del proyecto deben tener la cantidad adecuada de autoridad para trabajar de manera efectiva dentro del entorno. Sexto principio, enfoque en productos. Los proyectos de Prince2 se enfocan en la definición, entrega y requisitos de la calidad del producto. Por último, el séptimo principio es la adaptación al entorno del proyecto. Prince2 debe adaptarse al entorno, tamaño, complejidad, importancia, capacidad y riesgo. Los temas. Estos describen los aspectos de la gestión de proyectos que deben abordarse en paralelo a lo largo del proyecto. Existen 7 temas que explican el tratamiento específico requerido por Prince2 para varias disciplinas de gestión de proyectos y para qué son necesarios. Bien, el primer tema es el caso de negocio. Cree y mantenga un registro de la justificación comercial del proyecto. El segundo es la organización. Define los roles y responsabilidades individuales de todo el equipo del proyecto. El tercero, la calidad. ¿Cuáles son los requisitos y medidas de calidad y cómo los cumplirá el proyecto? Los planes, los pasos necesarios para desarrollar los planes y las técnicas del Prince2 que deben utilizarse. El riesgo, identifique de manera efectiva los riesgos y oportunidades que podrán afectar al proyecto. El cambio, como el director del proyecto evaluará y actuará sobre los cambios del proyecto. El progreso, la viabilidad continua y el desempeño de los planes y cómo y si el proyecto debe continuar. Procesos. Estos describen los pasos del ciclo de la vida del proyecto, desde la idea inicial hasta el cierre del proyecto. Cada proceso proporciona listas de verificación y actividades recomendadas, responsabilidades relacionadas y orientación sobre cómo adaptarse a un entorno específico. Entre los 7 procesos de Prince2, el primero es poner en marcha un proyecto. Alguien envía una nueva solicitud del proyecto, denominada encargo del proyecto. Si se aprueba, la persona que inició el proyecto envía un instructivo o instrucciones más a detalle del proyecto. 2. Dirigiendo un proyecto. El comité del proyecto revisa y evalúa los instructivos del proyecto. El comité del proyecto decide qué hay que hacer, cómo ejecutar y cómo se va a delegar el gestor de proyectos. 3. Iniciando un proyecto. El gestor de proyectos crea la documentación de iniciación del proyecto, que incluye el plan de proyecto y los puntos de referencia para 6 objetivos de rendimiento, los cuales son tiempo, coste, calidad, alcance, riesgo y ventajas. El comité está seguro del plan de proyecto, da su aprobación de nuevo y comienza recién el trabajo. 4. Controlando un escenario. El gestor de proyectos divide el proyecto en lotes de trabajo más pequeños y se los pasa a los gestores de equipo y a los propios equipos para que los completen. El gestor de proyectos supervisa el proceso de los lotes de trabajo. 5. Gestionar la entrega de productos. En este punto, el gestor de proyectos comprueba que el proceso, según el instructivo del proyecto, esté bajo la expectativa de la calidad de Prince2. El comité de proyecto evalúa los lotes de trabajo finalizados y él decide si los aprueba o solicita para que hagan su respectiva revisión. 6. Gestionar los límites de un escenario. El gestor de proyectos y el comité de proyecto revisan cada fase para asegurarse de que el proyecto progrese según lo previsto y se cumplan sus requisitos. Y en cada revisión, el comité de proyecto decide si continuar con la fase siguiente o abandonar el proyecto. 7. Cerrar un proyecto. Cuando finaliza el proyecto, el gestor ata los posibles cabos sueltos, incluida la documentación de Prince2, los resultados y la generación de informes. Bien, los tipos de documentación para Prince2.
El primer tipo de documentación que tenemos es el argumento comercial. Esta descripción detallada de por qué se necesita el proyecto y las ventajas previstas para los usuarios y las empresas. El segundo es el registro de riesgos. Aquí se indica la probabilidad y las posibles repercusiones de los riesgos y las oportunidades. El tercero es el registro de calidad, un registro abierto de las comprobaciones de calidad que garantizan que los productos se ajusten a las expectativas. El registro de problemas es una lista de problemas y preocupaciones de los miembros del equipo del proyecto. El registro de lecciones aprendidas son notas sobre las lecciones aprendidas que se han de aplicar a la fase de trabajo siguiente o a próximos proyectos. El registro diario es un diario escrito por el gestor de proyectos en el que se incluyen las actividades y el progreso. Las técnicas. Dentro de ellas tenemos la planificación basada en productos. Es un método que ayuda a identificar todos los productos que conforman o contribuyen a cumplir con los objetivos del proyecto de trabajo asociados y requeridos para cumplirlo. La evaluación de calidad. Tiene roles definidos de una estructura específica a seguir. El propósito es inspeccionar y garantizar que un producto esté completo, que respete los estándares de calidad de los clientes. Control de cambios. Se utiliza como una guía para identificar cómo y quién controlará y protegerá los productos del proyecto durante un proyecto. Esto incluye tanto el cambio como en la gestión de problemas.